También saludamos a todos los que están vía streaming, todos los que están vía YouTube, todos los que van a ver este video después. Es un tiempo muy loco en muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo y también lo que está ocurriendo en la iglesia de Cristo, toda la gracia y verdad que estamos viviendo como pueblo, que necesita ser expresada, necesita ser manifestada. El mundo tiene comezón de oír, el mundo tiene comezón de entender la expresión de Cristo en nosotros. Hay un pastor en Ucrania que cuenta una historia de que él, cuando se entera que venía la guerra en Ucrania, él lo estaba viendo por la tele, sus hijas se estaban yendo a dormir para ir al otro día a la escuela, y él ve cómo anuncian la guerra contra Rusia, contra un gigante, y entonces dice que sus hijas se ponen a llorar, su esposa se empieza a poner nerviosa, empiezan a ver que un montón de gente empieza a abandonar sus casas para irse antes de que la guerra llegue. Entonces él agarra, junta a sus hijas y le dice: hijas, quiero decirles que yo soy su papá y que su papá las va a cuidar siempre, que todo lo que esté a mi alcance, con todo mi ser, les prometo que voy a estar acá sobre todo. Voy a estar presente sobre toda circunstancia, voy a estar presente sobre toda situación, voy a estar presente en todo lo que pueda ocurrir. Yo voy a estar acá, soy su padre, tengo un lazo eterno que no se va a cortar. Y dice que empiezan a pasar los días después de esa promesa y la guerra se hizo real. Vinieron los soldados enemigos, vinieron las bombas, vinieron gente exiliándose, y él empieza a empezar a sentir impotencia, el padre empieza a sentir miedo, el padre empieza a preocuparse de verdad, y él entra en un estado de shock y de preocupación enorme, y dice que él escucha una voz dentro suyo que le dice: así como vos le dijiste a tus hijas, así como vos se lo dijiste a tu esposa, ahora te lo digo yo soy tu Padre eterno y estoy por sobre todo. Y lo que yo quiero compartir hoy como iglesia, yo quiero hablar porque hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar de lo que nosotros estamos cansados de decirle a los demás. Todo lo que nosotros permanentemente le decimos sobre la esperanza, sobre la plenitud, sobre la persona de Jesús, sobre el cuidado, sobre la seguridad, hoy tenemos que entender que también es para nosotros. Que hoy es algo que el Espíritu nos quiere hablar a nosotros. No le quiere hablar a la persona que tiene al lado, nos tiene que hablar a nosotros. Porque todo lo que depende que el Espíritu haga a través nuestro es lo que primero nos tiene que ocurrir a nosotros. Había un lago y dice que un ciclista se cayó, se lastimó y entonces frena en ese lago a lavarse las heridas. Y cuando se empieza a lavar las heridas, vio que había un hombre que estaba leyendo la Biblia en el lago ahí, tomando un café. Entonces el ciclista se le acerca y le dice: mirá, yo vine a sanar mis heridas, vos se ve que viniste a sanar tu alma, tu espíritu, le dice. Pero qué loco que distintas circunstancias a todos nos haya traído al mismo lugar. Entonces yo entiendo que hoy como iglesia algunos van a venir o vienen acá para ir más profundo en Cristo. Hoy Ezequiel en la oración decía eso. Cuanto más necesitamos expresar, cuanto más peso de gloria, es porque las bases son cada vez más profundas. Muchos de nosotros venimos hoy a profundizar las bases en Cristo, para tener una expresión más clara. Otros y muchos van a venir a lavar sus heridas. Otros van a venir pidiendo perdón. Otros van a venir con una expresión de gozo. Pero todos sabemos y todos estamos de acuerdo que venimos al mismo lugar, no a Rivadavia, no a Ciudadela, a Cristo. Y en eso nos entendemos, y ese es nuestro entendimiento, y esa es la seguridad y la certeza por la cual nosotros escuchamos todas las cosas. Es que no estamos viniendo a una reunión, estamos viniendo a Cristo. En el principio, dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que pasó fue que Dios habló, dio una palabra. Y cuando dio esa palabra, Él dijo: sea la luz.
y se produjo la luz. El sonido de la palabra siempre produce luz. La palabra pronunciada por Dios produce luz. Pero la luz no es una cosa, la luz es una persona. Esa luz que Dios estaba hablando, que dice sea la luz, no fue la luz del sol, porque el sol fue creado al cuarto día. El sol fue creado al cuarto día. Dios en el día 1, su primer palabra fue sea la luz. Estaba hablando de Cristo. Esta era la revelación de Jesucristo. Todo el que tiene a Cristo tiene luz. Se establece la luz, porque Cristo es la luz. Y la única manera de entrar es por la puerta. La única manera de entender esta palabra es por la puerta, es entrando por Cristo. Y cuando ahí pasamos por ahí, todo absolutamente es para Dios. Cuando pasamos por Cristo, todo lo que ocurra, todo lo que viene después es para su gloria. Y hoy llegamos acá porque se hizo la luz. Y porque decidimos entregarlo todo, porque pasamos por Cristo, porque pasamos por la puerta. Cierren sus ojos conmigo un segundo. Padre, estamos sometidos a tu palabra, sometidos a tu luz, sometidos a tu verdad. Que tu Espíritu, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra razón. Absolutamente todos nuestros trofeos, Señor. Absolutamente todo lo que hayamos logrado. Nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras dudas, todos quedan a los pies de Cristo, Señor. Porque Jesús ha vencido. Jesús ha vencido y nosotros nos sujetamos porque nos heredamos de esa victoria, disfrutamos esa victoria. Señor, que tu gobierno sea establecido en este lugar, Señor. Que tu verdad sea nuestra verdad en esta mañana, Señor. Que podamos gozarnos de tu verdad. Señor, te pedimos que tu Espíritu gobierne. Sabemos que vos habitás en nosotros, Señor, pues también estás con nosotros. Señor, que sea un espíritu palpable, Señor, para que la verdad sea penetrada hasta lo más profundo. Señor, no permitas que ningún espíritu de distracción, que ningún espíritu contrario al de Cristo tome poder. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. El problema más grande que nos trajo el pecado, hermanos, es que nos trajo una amnesia del diseño original. Ese es el problema más grande que nos trajo el pecado. El pecado hoy en día nos trae una amnesia de lo que Cristo hizo en nosotros. Trae una amnesia de cómo fuimos creados, de cómo fuimos pensados antes de la fundación de todo, allá por el principio de los tiempos. Hoy, como cada día de nuestra existencia, venimos a recordarnos la verdad eterna y una verdad eterna y progresiva de Dios. Porque la verdad de Dios es eterna y progresiva, es eterna, pero constantemente va avanzando. Avanzar en el reino significa retroceder para redescubrir y recuperar nuestro origen. Avanzar significa retroceder para recuperar nuestro origen espiritual. Porque es imperativo como iglesia, es imperativo como iglesia de Jesús saber lo que nos fue dado. Porque si nosotros no comprendemos el pasado que fue hecho en nosotros en la cruz de Cristo, no vamos a poder comprender el hoy. No vamos a poder comprender nuestra realidad de hoy y mucho menos vamos a poder comprender a dónde nos está llevando Dios. Por eso es tan importante entender que avanzar primero es retroceder a recuperar lo que habíamos perdido. Jesucristo dice en Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es imperativo saber lo que ocurrió. Es imperativo saber nuestro pasado y entendernos sanos de eso. El salmista David entendía este problema de la iglesia. En el Salmo 11:3 dice, cuando
Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y esa es una pregunta que el salmista hacía y que es una pregunta que yo me hago permanentemente. O sea, ¿qué puede hacer el justo? Dice una de las versiones. ¿Qué cosas fueron destruidas? ¿Cuántos fundamentos de la palabra, cuántos absolutos de Dios están siendo destruidos en nuestra vida? En los cuales dejan de ser absolutos, dejan de ser fundamentos, dejan de ser verdades eternas y progresivas. ¿Qué podemos hacer si eso está destruido? ¿Qué cosas corren riesgo a ser destruidas? ¿O qué fundamentos o qué absolutos fueron destruidos en la iglesia? En nuestra realidad, en lo cotidiano, en nuestras casas, en nuestras familias, en los matrimonios, en nuestras relaciones. ¿Cuántos absolutos, cuántos fundamentos han sido destruidos? Porque si eso está destruido, ¿qué nos queda? La obra no depende del individuo. La obra del Espíritu no depende de nosotros, la obra no depende del individuo, sino de que el individuo se deje usar por Dios, sino de que el individuo decida morir a sí mismo para que Cristo viva su vida en él. Pero nosotros combatimos constantemente con el desánimo. Y eso es lo que es uno de los males de la iglesia, porque nosotros combatimos con el desánimo constantemente porque sentimos que entramos en una costumbre donde no ocurre nada nuevo, o nada nos sorprende, ya todos los domingos son lo mismo, las reuniones son lo mismo. Entramos en una costumbre evangélica en lo cual de repente, como no nos sorprende más nada, creemos que Dios no está haciendo algo en nosotros. Entonces empezamos a combatir el desánimo. Pero ¿cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo podemos ser repetitivos, como todos los domingos, todas las reuniones, sin cansarnos? ¿Cómo podemos ser repetitivos sin cansarnos y no deteniendo el avance del Espíritu? De esto habla, y entendemos que esto habla, y acerca de esto es el llamado apostólico. Porque repetir, recordar, dice la palabra. Recuerden, es parte de la vida del Espíritu. Repetir es parte de la vida en el Espíritu. Nosotros recordamos los absolutos de Dios. Nos recordamos, nos decimos. Declaramos nosotros con nuestra boca cuán bueno es Dios. Repetir es parte de la vida en el Espíritu. Si nosotros nos cansamos de escuchar, si nos cansamos de la repetición, nos vamos a quedar afuera. Jesús permanentemente giró sobre su propio eje y Él avanzó constantemente. Porque Jesús siempre predicó un mismo evangelio. Jesús siempre vivió una misma verdad. Jesús siempre siguió una misma voluntad. Jesús giró sobre su propio eje, repitió y avanzó constantemente. Porque es así, es repetir y avanzar para que el Espíritu, para poder participar en el Espíritu. Pero si nosotros repetimos y no avanzamos, si nosotros venimos todos los domingos a cantar las mismas canciones pero no avanzamos, eso es religión. Eso nos salva. Pero si nosotros avanzamos sin repetir, eso es improvisación. Y nosotros lo dijimos el domingo, no me acuerdo cuándo, pero la improvisación, o sea, la iglesia no improvisa. La iglesia no improvisa. Nosotros expresamos la iglesia que fue pensada antes de la fundación del mundo, la iglesia que fue pensada en el corazón de Dios. Y muchos de los que estamos acá nos acostumbramos, porque esa es nuestra excusa. Mirá, para mí no hay nada nuevo, porque yo soy de cuna cristiana. Yo ya escuché todo. Yo soy de cuna cristiana y muchos de nosotros, yo mismo he dicho 1000 veces que mi excusa a eso era que yo soy de cuna cristiana, que me podía saber todos los versículos de memoria, o que ya nada me sorprende en la iglesia, o que nada me sorprende en el cuerpo. Pero nosotros no somos de cuna cristiana, somos de mente cristiana. Nosotros necesitamos la mente de Cristo. Nosotros no entendemos las cosas del Espíritu por haber nacido en una familia cristiana. Nosotros no entendemos el obrar de Dios porque nuestros padres fueron cristianos, pastores. No entendemos porque en nuestra casa se leía la Biblia. No es que entendemos los absolutos de Dios. No es que entendemos la voz de Dios por haber nacido en una cuna cristiana, sino porque Dios decidió darnos su corazón. Y porque Dios nos dio un espíritu para cuidar ese corazón.
Porque Dios nos dio una mente y nos alineó a esa mente y nosotros ya no somos los que pensamos, ya no es la cultura, ya no es lo que nos dijeron nuestros padres. Ahora ese Dios de nuestros padres se convirtió en nuestro Dios. Ahora la verdad de otras personas se convirtió en nuestra verdad. Nosotros no somos gente de cuna cristiana, no es que nosotros sabemos todo por ser de cuna cristiana, sino porque tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo y por eso entendemos la verdad es absoluta de Dios. Entonces, ¿pero qué ocurre? Juan 18:37 dice, el que es de la verdad, oye mi voz. Y esto es un punto muy interesante porque no es primero oír la voz de Dios, sino primero es decidir solo de la verdad. Los que son de la verdad oyen mi voz. No es que el que oye mi voz empieza a convertirse de la verdad. No es que se inaugura ser de la verdad cuando escuchamos el llamado de Dios. Porque la verdad no es detectable para los hombres, la verdad solamente es detectable para el espíritu. La mentira no se cae con verdades bíblicas solamente, sino por sintonizar en la verdad soberana de Dios. Sintonizar las verdades absolutas de Dios. Yo me puedo repetir todos los versículos de memoria, pero si eso no se convierte en mi verdad, no voy a escuchar su voz. Porque no soy de la verdad, porque esa no es mi verdad. Si la verdad es bíblica, tiene una aplicación en la vida diaria. Debemos hacer algo más que solo creer. Debemos permitir que la verdad nos transforme radicalmente en nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que permitir que esa verdad que estamos escuchando, que estamos leyendo, que estamos entendiendo, penetre hasta lo profundo y radicalmente nos transforme a una imagen en la cual está fundamentada en sus absolutos, en las Escrituras, que está fundamentado y sabemos hasta dónde nos está llevando porque conocemos el modelo. Entonces nosotros nos encontramos constantemente repitiendo verdades. Repitiendo verdades. Viene gente con problemas y nosotros le repetimos verdades. Le decimos, mira, Dios tiene que ser tu todo. Fíjate que Cristo murió por vos. En Él tenés todo, no te podés preocupar. Pero hubo un pastor una vuelta que me dijo, la verdad no tiene que sonar a Biblia, sino que tiene que oler a Dios. La verdad no tiene que sonar a Biblia, sino que tiene que oler a Dios. Tiene que oler a Dios. Nosotros tenemos que ser una iglesia que huele a Dios. Dice cuando dice un perfume agradable, de alabanza. Yo me acuerdo cuando mi papá viajaba con kiosco, viajaba mucho, a veces iba no menos de 15 días. Y yo iba a la escuela y yo, capaz te estás entrando ahora, pero yo le sacaba su ropa. Y, no sé, claro, sí. Y me gustaba ponerme su ropa. Pero en realidad su ropa es toda negra, ¿no? O sea, no es que es una ropa que digamos, bueno, sí. Yo iba con un uniforme, me decían, viniste con el uniforme. Y gris, claro. Pero lo que a mí me gustaba era que yo sentía el perfume de mi papá. Yo sentía que estaba la persona de mi papá. Estaba su perfume porque era lo que era de él. En un uso de él. Por eso la iglesia debe oler a Dios. De repente usamos algo y tiene olor a Dios. Esto es algo que está usado por Dios, es algo que Dios usa, que es de Él, que se expresa en Él. Y cuando lo lees, te trae seguridad. Por eso Cristo es el olor fragante de alabanza, porque es el que trae gloria a Dios. Por eso cuando nosotros expresamos a Cristo, hay un olor fragante. Estamos oliendo a Dios. Cuando la iglesia expresa a Cristo, huele a Dios. Entonces nosotros no tenemos que llenar la boca con el pin para explicarle a la gente cómo resolver sus problemas. Tenemos que amar al que no merece ser amado. Tenemos que perdonar al que no merece ser perdonado. Tenemos que tomar la cruz por esa persona y ahí nosotros vamos a oler a Dios y lo vamos a llevar a los absolutos y a los fundamentos de Dios. Y va a entender la verdad, pero primero tenemos que oler a Dios. Primero tenemos que dar la vida por esa persona. Primero tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que pisar las mismas pisadas, entendernos en el mismo lugar que ellos.
Morir por el injusto siendo justo. Poniendo la otra mejilla. Una iglesia que huele a Dios. Una iglesia que corta con las murmuraciones, con las peleas, con las suposiciones, con las competencias, con escalar lugares. Eso no tiene el perfume de Dios. Solamente repetimos verdades bíblicas todos los domingos. Porque no es lo mismo, hermanos, creer en Dios que creerle a Dios. Todos los que estamos acá le creemos en Dios. Ahora, no sé si todos los que estamos acá le creemos a Dios. Es muy diferente creer en una verdad y que esa verdad sea la que aplica en mi vida. O que esa verdad tenga algún tipo de dominio sobre mí o que me afecte en algún punto a mí. Hoy el Espíritu nos llama a creerle a Dios, a que Él es suficiente, a que Él es el Hijo de Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creer que lo que está escrito ahí, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, influyó, inspiró para que hoy me transforme radicalmente en el modelo del cual fui creado, borrando toda amnesia que el pecado quiso traer. Toda cultura de este mundo del cual Satanás se disfrazó de serpiente, se disfrazó de millones de cosas. Hoy se disfraza de buenas ideas normalmente. Se disfraza de empatía. Se disfraza de diversidad. Se disfraza de un montón de cosas, de una cultura de confort. Todo el tiempo el diablo viene a traer buenas ideas, pero ninguna de esas ideas salva. Porque el único que salva es Cristo. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dices, con la verdad, que es nuestra verdad porque la portamos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Cuando dice con el apresto, apresta es preparar para algo. Él dice, prepara nuestros pies para la expansión del Evangelio. Necesitamos ser una iglesia que ora para tener la capacidad de oler a Dios. Que apreste nuestros pies, que nos prepare para poder expresar. Y eso es lo que estamos haciendo. Un olor fragante para que el niño Jesús nazca donde nadie en este mundo le quiso dar un lugar. Pero nosotros seguimos luchando con una cultura cristiana, seguimos luchando con celos, seguimos luchando con las envidias, con ideas llenas de sincretismos que no nos dejan avanzar. Y nosotros no tenemos los pies con apresto, no estamos preparados para caminar. Pero escuchen a los que estamos luchando con esto. Nosotros podemos reprender todo demonio, podemos reprender toda mentira, podemos reprender todo ataque del enemigo, pero si la verdad no entra en el pueblo de Dios, vuelvan. Podemos gritarle, y podemos declararle verdad, pero si esa verdad no penetra en mí, vuelven. No importa cuánto griten, no importa cuántas palabras dije. Si esa verdad no me consume, vuelven. La única manera de extinguir el ataque del enemigo es que la verdad sea mi verdad. Aunque gritemos, aunque oremos, que cantemos, nos cambiemos de congregación, hasta que la verdad no sea nuestra verdad, hasta que no seamos de la verdad, no vamos a oír su voz. Hasta que no sintonicemos de que yo decido, a pesar de lo que yo sienta, a pesar de lo que yo viva, además, a pesar de lo que a mí me parezca, si yo no decido que esa sea mi verdad, van a volver. Si amamos la verdad, oímos a Dios, aunque duela porque la verdad tiene una etapa que ofende. Y hay que superarla. Mientras nosotros busquemos culpables, vamos a funcionar permanentemente en la misma naturaleza de que la persona que nos generó el daño. Porque eso es lo que hace Satanás. Va acusando, va buscando culpables.
Y operamos en esa naturaleza. En esa naturaleza nosotros empezamos, hay que superarla. Nosotros no buscamos el éxito de la iglesia evangélica, sino que su verdad gobierna, hermanos. Nosotros no estamos acá buscando un lugar en la congregación, venimos a buscar a que Dios gobierne, para escuchar su voz de mando. Y digo, ¿cómo logro esto? Aunque creas distinto, aunque pienses distinto, hay que decir, yo creo que la verdad es la que Dios ya dijo. Fundamentada en las Escrituras, absoluto, fundamentada en las Escrituras, expresada mediante su espíritu, mediante su cuerpo, recordándonos. Porque si hay necesidad es porque todavía hay un lugar en el cual no estamos contemplando a Cristo. Sí, bueno, mira, el tema es que mi problema son las adicciones. Mi problema es mi carácter. Todavía no estás contemplando a Cristo. Todavía no estás contemplando a Cristo en esa área. En la personalidad, en el carácter, en el gobierno. No estás entendiendo el señorío de Cristo, por eso las adicciones te siguen gobernando. No estás entendiendo la sujeción que el Hijo tuvo hacia el Padre, por eso las adicciones te siguen gobernando. No estás entendiendo cuando Jesús dijo, la única voluntad que hago es la de mi Padre que está en los cielos, por eso te siguen gobernando las adicciones. No estás contemplando a Cristo en eso. Dios es un Dios infinito, pero es un Dios íntimo. Hasta cada rincón de la tierra tiene su huella digital, hasta cada rincón de nuestra vida tiene su huella digital y lo podemos ir descubriendo. No es un esfuerzo ser luz, es una naturaleza. Tenemos que dejar de repetir los síntomas y entender la cura, que es Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. La cura. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Habla solamente cosas terrenales. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El que Dios envió, palabra de Dios, habla. El que es de la verdad, oye su voz. El que conoce habla de Él. ¿Cómo no hablaríamos de algo que conocemos y que valoramos? ¿Cómo no podemos expresar algo que nos ocurre? Hoy, realmente yo creo que el Espíritu Santo hoy va a traer certeza de que el verdadero amor, Dios, echa fuera todo temor, toda duda, porque la duda no puede convivir entre Dios y la duda en el mismo lugar no conviven. Pero ¿cómo se manifiesta Cristo? Haciendo morir lo terrenal, hermanos. El problema no es si lo tenemos. La pregunta es ¿por qué no se manifiesta? ¿Qué cosas impiden en mí que la realidad de este reino se manifiesten? Ahí es donde el Espíritu Santo en tiempo de oración, que nuestra mente, nuestras emociones necesitan una nueva configuración. Necesitamos configurarnos de nuevo al diseño original. Todo lo que perdimos por esa amnesia en tiempos de comunión, de oración, de palabra, de honra. Necesitamos una nueva configuración para que esa verdad sea mi verdad. Y que no dejemos de entender la verdad a partir de lo que nos ocurre, a través de nuestras heridas. La pregunta es, ¿por qué aún respondemos al viejo hombre?
Como decía Lutero, yo pensé que el viejo hombre había quedado ahogado en las aguas del bautismo, dice, pero el desgraciado sabe nadar. Bueno, si el desgraciado sabe nadar, ¿saben lo que hay que hacer con el desgraciado? Hay que crucificarlo. Hay que crucificarlo. No es tiempo de esconder, es tiempo de exponer como iglesia. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo el salmista. Mientras callé, el pecado tuvo poder sobre mí. El pecado trae silencio, ocultismo, oscuridad, esclavitud. Hermano, de lo que nosotros sirvamos para comer, son los que vendrán a comer a nuestra mesa. Una persona me decía una vez, decime con quién disfrutás una comida y te voy a decir a quién te vas a parecer. Pero nosotros pensábamos que era el avance del reino. Que el avance del reino era ser más. Cuanto más éramos, más avanzaba el reino. Pero ahora entendemos que morir a nosotros mismos trata con el verdadero problema. Y hacer florecer a la semilla plantada, que ahora en la tierra fue rota, como Cristo en la cruz, y de repente floreció y fue una planta glorificada, florecida, una flor hermosa, con vida. Cuando regalamos algo, lo mejor que te puede pasar es ver que la persona lo esté usando. Bueno, no agradezcamos solamente por la vida que Dios nos dio. No afirmemos solamente la vida que Dios nos dio. Ahora vivamos la vida que Dios nos dio. Manifestemos la vida que Dios nos dio. La gracia es cuando la persona en la cual no teníamos ningún tipo de derecho de esperar nada, nos dio todo. Entonces el espíritu de satisfacción con el status quo es la que reina como iglesia y necesitamos ser hambrientos de Dios. Esto es algo imperativo como iglesia, tener hambre de Dios. La sed y el hambre son lo que nos hacen avanzar y es lo que nos hacen buscar y lo que nos hace disfrutar lo que ingerimos. Yo cuando vivía en la casa de mis padres, no sé si alguien fue una vez a la casa de mi papá, pero tiene muchas escaleras. Y yo estaba en la torre más alta, como el de Shrek, ¿viste? En la torre más alta y encima en una cama marinera. Y yo compartía pieza con un hombre muy especial que se llama Valentino Oliendo, que somos muy opuestos, nos amamos con todo el amor. Pero a mí me encantaba, no sé, dormir con la luz prendida y él con la luz apagada, eso así. Entonces, el orden y el desorden, claro, él desordenado total y yo un tipo pulcro. Entonces, una vez, yo siempre me llevo botellas de agua para tomar a la noche por si me pinta sed. Y Valentino no le gustaba porque dice que el agua transpiraba y manchaba la mesita de luz. Entonces, era una batalla y a veces la batalla, vos decidís dónde morir en un momento en las batallas. Entonces, dije, no, ya está, no llevo la botella, no sé si me la olvidé, no me acuerdo cómo fue. A la sed, a la noche, se me secó el pico, me estaba muriendo de sed. Y dije, ¿qué hago? No sé si les pasa que la pensás 1000 veces, ¿viste? ¿Qué hago? Voy, no voy. Fui, dije, bueno, me levanto, voy. Ya el primer impacto cuando tocas el pie en el piso que está frío, ¿viste? Bueno, las escaleras de mi casa hacen mucho ruido porque son de madera. Entonces, mi papá tiene un sueño bastante liviano. Entonces yo, por honra a mi padre, no quería despertar. Entonces, los que tienen escalera de madera van a saber que van a pisar donde están los clavos, ¿no? ¿Viste? Que van haciendo... Y llegué a la cocina, no sé, yo me serví un vaso de agua. Me acuerdo, rebalsaba, ¿viste? Como la copa de la ira, así. Rebalsaba. Y cuando voy a tomar, cometí el pecado de decir, no, la voy a disfrutar en la cama, ¿viste? Entonces fui con el vaso, subí de vuelta y lo dejé. Y cuando lo voy a tomar, dije, no, la voy a dejar en la mesita de luz. Y me iba a subir a la cama marinera, porque yo dormía en la cama marinera. Entonces me subo a la cama marinera, me acuesto y empiezo a... La garra de la costa, ¿viste? Donde agarra los peluches.
Y ahí que si tirás una fuerza de más te vas de cabeza. Cuando estoy por agarrar una mano flaquita, agarra el vaso y yo digo, no, Valentino, no, pero puedo gritar, se despierta ya todo el esfuerzo que he hecho y veo que empieza y tira el al final. Y bueno, tuve que volver a bajar. Ahí tomé todo ahí en la descocina. Pero ¿qué pasa? ¿Saben por qué volví a bajar y por qué no maté a mi hermano? Claro. Básicamente porque estaban durmiendo ustedes, claro. No, ¿saben por qué no lo hice? Porque tenía sed. Porque tenía una necesidad. Tenía sed. Necesitaba agua. Por eso volví a bajar. No me importó lo que otra persona me hizo. No me importó el robo que me hicieron. No me importó nada de lo que me estaba ocurriendo. Yo tenía sed y la necesidad te hace moverte. Te hace avanzar. Por eso Jesús, cuando Dios decidió ponerse una cara, una huella digital, dijo, todo lo que beban de mí, no van a tener nunca más sed. Y todo lo que tomamos de Él, entendemos que no hay otro lugar que no sea tomar de esa agua. Por eso nosotros debemos entender que si somos unas personas que nos declaramos hambrientos y sedientos de Él, vamos a disfrutar lo que ingerimos. Vamos a avanzar mucho más allá de nuestros golpes, de las injusticias, de lo que otra persona te puede hacer. Avanzás porque tenés una necesidad de la verdadera agua. El único descontento que tenemos permitido como iglesia está inspirado en la divinidad de Dios. Que solo Dios nos puede satisfacer. No quiero otra cosa que no sea Dios. Yo quiero a Dios. Yo quiero nada que se parezca a Jesús. Yo quiero a Jesús. Nosotros vivimos siendo imitadores de lo externo. Nosotros creemos que va a ser una reforma en la iglesia, es clavar 95 tesis como Lutero y las clavamos acá al frente y no. Nosotros tenemos que entender que el mismo espíritu que lo inspiró a Él habita en nosotros. Entonces, yo puedo estudiar y leer todo lo que querramos, pero en un momento eso no te va a alcanzar. Va a dejar de ser suficiente porque no va a alcanzar para lograr cambios a causa de Cristo. Porque solamente nuestra rendición a Él. Y esto es real para la gente que se nombra en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente el que tiene sed, solamente el que tiene sus ojos puestos en Él, en el objetivo, en lo que sacia la sed, lo que sacia el hambre. El obrar del Espíritu siempre se enfoca en Cristo. Todo aquello que no tenga puesto su enfoque en Cristo no es una obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios y a Dios solo le interesa su Hijo. En Jueces 13, y ya estoy terminando, está la historia de Sansón. Juez 12:2. Sí. Y quiero leer rápido con ustedes esto. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. ¿No? Vemos un poco, siempre habla de gente que no puede dar fruto. Esta mujer no podía dar fruto, no podía dar un hijo. Caso Abraham, millones de casos. María era virgen, no podían tener hijos, no podían tener un fruto de vida, como nosotros fuera de Cristo. Nosotros, cuando caímos, no podíamos dar un fruto de vida. Por eso nos vamos a empezar a entender en la revelación de Jesucristo, que siempre nos pone a nosotros como el necesitado. Y dice: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber
vino ni licor y de comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios y desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de filisteos. Dice que la mujer fue y le dijo a su marido diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, pero él me dijo: he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás ni vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte, desde el vientre de mi madre. Versículo 15 dice entonces, creo que esto ya estaba en otro capítulo, que lo tenés ahí. Sansón, algunos lo conocen como Sansonso, a Sansón. Él empieza a deslizarse en el pecado. Una persona que sabía para lo que había sido creado. Una persona que sabía a dónde Dios, por qué Dios lo había traído, por qué Dios lo había puesto en el vientre de una mujer estéril y por qué Dios le había dado una misión. Y cuáles eran las cosas encapsuladas en él, en las cuales él no podía negar. Él no podía negar que lo que Dios había depositado en él estaba en su pelo. Entonces él conoce una prostituta que era bruja y empieza a ceder su corazón a ella, empieza a ceder su intimidad a ella, empieza a ceder todo lo que ella creía que él tenía como atractivo, y a ella le ofrecen venderlo. Le ofrecen que ella consiga lo que él tenía, de dónde sacaba la fuerza para poder atacarlo, para hacer un golpe de estado con él. Entonces, en el versículo 15, entonces ella le decía: mirá, decime, ¿cómo haces? Y él 3 veces le miente, le dice: mirá, es porque si ustedes vienen y me tocan 3 veces el tobillo, pierdo la fuerza. Y cuando tocan 3 veces el tobillo, se despertaba Sansón, reventaba todo lo que estaba al costado. Y así 3 veces. Entonces, ella en el versículo 15, le dice: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y la premiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Y él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre, y si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos te echan encima. Y él se despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, dice que le sacaron sus ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en un molino, en una prisión. Y esto es una sombra de lo que había de venir. Esta historia está hablando de Cristo. Esta historia está hablando de la revelación de Jesucristo. Sansón, Dios encapsula en Sansón el poder de Dios. Al igual que hoy en día, Dios encapsula su poder en Cristo en nosotros. Que hay una sola cosa que nos permite vivir, cruzarnos con la muerte en un pasillo y que la muerte salga corriendo. Hay una sola cosa que nos permite echar fuera demonios.
Hay una sola cosa que nos permite vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una sola cosa que permite que Dios nos llame hijo, que es Cristo en nosotros. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros estudios, no es nuestro dinero, no es nuestro tiempo, es Cristo en nosotros. Sansón no eran sus músculos, no era su inteligencia, no era su espada, era que el poder de Dios estaba en su pelo. Había encapsulado algo. El cabello era una señal del pacto. Al igual que el Cristo en nosotros es una señal del pacto, el pelo era una señal del pacto. Y dice que durmiendo recuesta su cabeza en las piernas del enemigo. Él se acuesta y ¿saben lo que hace? Le da su descanso, le da su intimidad al enemigo. Donde él realmente durmió no fue lo que Dios le había dicho, sino que ahora una mujer que lo quería vender, que le ofrecía placeres momentáneos, le dice: acostate acá, contame cuál es realmente tu poder. Y él recuesta su cabeza. Jesús, cuando viene, dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Si no estamos descansando en Cristo, estamos descansando en Satanás. Dejando nuestro descanso. Vivimos acostando nuestra cabeza en las rodillas de la política, la cabeza en la rodilla de la economía, la cabeza en la rodilla de las personas, y vendemos lo único que Dios nos dio. Lo único que puede combatir la muerte, lo único que puede combatir nuestra carne, lo único que puede combatir nuestro pecado. Y dice que le sacan los ojos. Porque el pecado hace eso, el pecado no te deja ver tu realidad. Recostar tu cabeza en tu intimidad con el pecado te hace eso, te vende, no te deja ver tu realidad, no podés ver dónde estás parado. Y lo meten preso, sin libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esta persona termina preso, atado, y dice que girando a través de un molino. Y eso es lo que ocurre en lo que hablábamos al principio. Si nosotros repetimos pero no avanzamos, es religión. Sansón caminaba todos los días de su vida en círculos, pero cuando lo sacaban de ahí no había avanzado nada. Siempre estaba en el mismo punto. Como muchos de nosotros, que parece decir: ¿cómo pasan los años? Pasan las personas en mi vida, pasan las circunstancias, pero me siento en el mismo lugar, siento que no avanzo. Porque el pecado te hace eso, el pecado te genera un círculo pecaminoso, donde no avanzás, pero sentís que estás en movimiento, donde no ves, por eso te manejás por tus sentidos, por tus emociones, por lo que sentís. Nos encontramos presos, sin ojos, sin ver la realidad. Pero hay El cabello de Sansón era la señal del pacto, de un pacto vigente. Y él debía terminar con eso. Si leemos el versículo, perdón que se me fue. Ahí está. Versículo 22 de lo que estábamos leyendo recién dice: pero el cabello, y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Dice: pero el cabello de su cabeza empezó a crecer de nuevo. Lo que le pasó a Sansón es que mientras Sansón giraba el molino, mientras estaba preso, sin ojos, en el peor momento de su vida, donde él había decepcionado a todo el mundo, se toca la cabeza y dice: aún crece. Sigue creciendo el pelo. El pacto con Dios seguía vigente. Había pelo. Entonces, dice que los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios, Dagón, y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón
en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, dice que alababan a su Dios y sucedió que llaman a Sansón para que los divierta. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjame palpar las columnas porque sobre las que el edificio descansa, para poder apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí. Y sobre la azotea habían como 3.000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y miren lo que les dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó, y sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. Así que los que mató al morir fueron más de lo que había matado en toda su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre tomándolo, y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estabol, en la tumba de Manoa, su padre, que él había juzgado a Israel 20 años. Somos parte, hermanos, somos parte de un pacto vigente. Así como Sansón puso las manos en las columnas y en 5 minutos puso fin a la razón de su existencia. Él dijo: wow, tengo pelo, aún crece. Cometí errores, pero si el pelo crece es porque Dios no renunció conmigo. Hermanos, el pacto determina el gobierno. Dios hizo el pacto, Dios gobierna. Dios hizo el pacto, Dios gobierna. Dios hizo el pacto, Dios gobierna. El pacto determina el gobierno. Nuestra condición no va a mejorar por las cosas externas. Eso como mucho le va a sacar peso a la carne. Porque toda decadencia es proporcional a la ausencia de Dios en nuestras vidas. Toda decadencia que nosotros estamos viviendo es proporcional a la ausencia de Dios que nosotros pusimos. El Espíritu Santo no se va a enojar, no se va a ir definitivamente. Nosotros con mi papá la verdad que estamos viviendo un tiempo muy especial. Estamos yendo a compartir a muchos lugares, a muchas provincias, a muchas iglesias. Y vienen con estas preguntas básicas y te dicen: yo siento que el Espíritu Santo me abandonó, que se fue. Y el otro día cuando estábamos hablando sobre esto me acordaba cuando Jesús estaba en el barco, y el barco, las tormentas empiezan a pegar, la tempestad empieza a pegar, los vientos cada vez eran más fuertes, el barco parecía que se daba vuelta. Pero ¿sabes lo que pasaba? Jesús estaba arriba del barco. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, despertate, nos vamos a morir. Y si Jesús está arriba del barco, el barco no se va a hundir. Nosotros, el Espíritu hoy debe darnos tomar una conciencia de quién está arriba del barco. El Espíritu Santo no se nos fue. Pero hay veces que nosotros no dejamos que gobierne. No dejamos que Dios sea el que gobierna nuestras vidas. Hay que ir y decirle: Jesús, vos sos la voz que calma los mares. Jesús, vos sos el que gobierna en este barco. Jesús, vos sos el que calma la tempestad y que calmó la tempestad. Muchos de nosotros durante muchos años nos acostumbramos a una religión, a una cultura evangélica, y vivimos sin avanzar. Vivimos una religión, repetimos y no avanzamos. Estamos como Sansón, girando y girando sin ojos, sin ver nuestra realidad. Y cuando alguien viene y te lo dice, me estás ofendiendo. Pero hoy, muchos de nosotros nos tenemos de tocar la cabeza. Tenemos de tocar la nuca y decir: aún crece. El pacto sigue vigente. Hermanos, el pacto sigue vigente. Cristo, la gracia sigue habitando en nosotros. Jesús es Rey. Todo sigue estando bajo sus pies. Su sangre sigue siendo disponible, duradera, poderosa, efectiva en nosotros. El pelo aún crece. Más allá de lo que vendimos, más allá de que algún día muy lejano haber sentido una confirmación de Dios como sintió Él,
Y hoy muchos de nosotros apoyamos la cabeza en el pecado, le damos nuestro descanso a otra cosa que no sea el pacto vigente de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy es el día de recordarnos esta verdad. Aún crece. La gracia de Dios se renueva cada mañana. Empezamos a entender que opera en gobierno. Opera en gobierno. Opera en gobierno. El Cristo en nosotros opera en gobierno. Él es el Rey, que aún crece. Cierren sus ojos conmigo, Padre. Si tenés una persona al lado a la cual quieras abrazar, que quieras orar con él, si la quieres dirigir esta palabra, querés compartirla, las personas que están del otro lado por internet también, aún crece. Aún crece. Padre, te pido que tu Espíritu Santo reafirme esta verdad en nosotros. Afirme esta verdad, que tu gracia se renueva cada mañana, que tu sangre sigue vigente. Padre, te pedimos perdón por tantos años, tanto tiempo, tantas semanas, tantas palabras, tantas discusiones, Señor. Te pedimos, Señor, que calmes el mar, que gobiernes, que dirijas. Señor, tráenos conciencia de que estás en nosotros, Padre. Sácanos esta amnesia que produce el pecado, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo hoy revele cada área de necesidad en la cual nosotros no estamos contemplando la llenura de Cristo, a la persona de Cristo, Señor. En cada matrimonio, en cada persona, en cada carácter. En el nombre santo de Jesús. Creemos, nos mudamos, Señor. No solamente creemos en vos, sino que te vamos a creer a vos. Te creemos a vos. Te creemos que tu verdad es nuestra verdad. Que tu gobierno es nuestro gobierno. Señor, nos expresamos en obediencia, en quebranto, pero en gozo, Señor, en gozo, porque Jesús resucitó. En el nombre santo de Jesús, Señor. Señor, reconfigura las emociones, reconfigura nuestra mente. Que podamos expresar tu gozo del Cristo resucitado, que podamos expresar el gozo de haber sido salvados de una ira venidera, Señor, imposible de esquivar. Señor, si el pelo aún crece, si aún estamos vivos, es porque seguís sentado en el trono, Padre. Y porque vivimos bajo un pacto inquebrantable entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre, y fuimos incluidos en ese pacto eterno. En el nombre santo, pero santo de Jesús, Señor. Nos tomamos un tiempo más, Padre, para poder expresar nuestra gratitud, Señor, hacia nuestros hermanos, hacia nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro país, Señor. En el nombre santo de Jesús, establece tu gobierno, Padre. Establece tu gobierno, establece tu poder. Señor, limpia nuestros ojos con colirio, Señor. Que el ojo bueno vea todo bueno, que el ojo santo vea todo santo, Señor. Señor, establece el ministerio de la reconciliación, Señor. En el nombre santo de Jesús. Señor, en el nombre santo de Jesús, elegimos la vida, Señor. Elegimos la vida, elegimos creerte a vos, elegimos creer tu verdad. Señor, que todo lo que creímos, que todo lo que incorporamos, hoy, mediante tu Espíritu, Señor, sea una voz audible, hoy, mediante tu Espíritu, sea un quebranto. Señor,
que nos podamos radicalmente entregar a vos, Señor, radicalmente. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Quiero despedir a mis amigos de YouTube.